500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria, aleluya de allá. Inundando los hermanos, bendición en las manos. ¿Sabe, hermanos? Llegará momentos en nuestra vida que tendremos que tomar, diga conmigo, decisiones. Y por supuesto que esas decisiones afectarán para bien o para mal. El 90% de las personas, incluyendo a los cristianos, toman la decisión en la carne. Quiere decir que toman decisiones por emoción, por pensamiento, por circunstancias o por momentos. Un creyente que toma una decisión bajo la voluntad de Dios no se equivoca. El problema es que para tomar una decisión bajo la voluntad de Dios hay que tener una relación con Dios. Amén. Aquí estamos hablando de un hombre que era un gobernador, que no era cristiano, pero que había entendido que Jesús no había cometido ningún crimen, no había cometido ningún delito, mas sin embargo Barrabás sí. Era un criminal, era un mentiroso, era un ladrón. Barrabás merecía estar en la cárcel, Jesús no. Y fue bien difícil para este hombre tomar una decisión. Él quería dejarlo libre, pero el pueblo quería crucificarlo. Él no encontraba ningún mal en Jesús, pero el pueblo quería que fuera a la cruz. Jesús nos quiere limpiar, nos quiere sanar, nos quiere libertar, pero las personas no quieren ser libres por Jesús. Las personas no quieren ser libertadas por Jesucristo. Porque para que eso ocurra, Jesucristo debe entrar en nuestros corazones. Amén. Por eso es bien importante tomar decisiones. Y la decisión más importante que nosotros podemos tomar es dejar que Jesús dirija nuestra vida. Amén. No por emociones, no por circunstancias. La mayoría de las personas cuando tienen problemas económicos, espirituales, matrimoniales, hijos, le echan la culpa al mundo. El mundo no tiene la culpa de nuestros problemas. Y Jesús tampoco tiene la culpa de nuestros problemas. Mas, sin embargo, Jesús tiene la solución a nuestros problemas. Amén. Esa es la llave en la cual se abren las cosas difíciles. Pero ¿qué hace una persona cuando está pasando problemas? Se refugia en otras cosas y no en Dios. Y esa es una decisión equivocada. Ahora, cuando hablamos de decisión, estamos diciendo que la elección está en nosotros. Este gobernador quería soltar a Jesús, pero el pueblo lo quería crucificar. Y esa es una misma lucha que tiene Dios con cada uno de nosotros. Quizá nosotros sí queremos la bendición de Dios, pero no queremos la dirección de Dios. Queremos la sanidad de nuestros cuerpos, pero no queremos la corrección en nuestros cuerpos.
Este hombre se enfrentó ante una multitud y quería soltar a Jesucristo, pero el pueblo insistentemente quería crucificarlo. Yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Quién gobierna su vida? ¿Su carne o el Espíritu Santo? Porque si nuestra carne gobierna nuestra vida, quiere decir que estamos muy lejos de la dirección de Dios. Porque Dios siempre nos va a traer a su presencia. Porque Dios va a hacer en nosotros lo correcto. Porque Dios no nos quiere fuera de la iglesia, nos quiere dentro de la iglesia. Dios no nos quiere fuera de la oración, nos quiere dentro de la oración. Dios no nos quiere en el mundo, nos quiere en su casa. Por eso es bien importante tomar decisiones. Y en este pasaje, hermano, la decisión que tenía el gobernador era la correcta. Él no había encontrado nada malo en Jesucristo. Aún su esposa, por sueños el Espíritu le había hablado. No podemos decir nosotros que Dios no nos habla. No podemos decir nosotros que Dios no nos ama. Porque Dios nos ha hablado a través de sueños. Nos ha hablado a través de su palabra. Nos ha hablado a través de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nos ha hablado a través de un compañero de trabajo, de un programa de televisión, de un anuncio en la calle. Dios habla. El problema es que nosotros no queremos oír. El problema es que este hombre le decía al pueblo que Jesús no tenía nada malo, que no encontraba nada malo, y ellos no querían oír. Ellos querían que soltaran a Barrabás, porque en la ley se daba que podían cambiar. Y ese es el problema cuando uno viene a la iglesia. La gente dice, yo cambio si yo quiero. Yo hago si yo quiero. Yo voy si yo quiero. Yo me congrego si yo quiero. Yo sirvo si yo quiero. Eso es una decisión. Póngase a pensar si las decisiones que tomamos nosotros nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Cuando una persona decide acercarse a Dios, las cosas van a salir cada vez mejor. Pero cuando yo decido alejarme de Dios o no obedecer a Dios, las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Ahora mire, la decisión consistía en dejar libre a Jesús, la esperanza del pueblo, y sentenciar a muerte a Barrabás. Entonces hicieron al revés. Sentenciaron a Jesucristo, el cual no tiene pecado, el cual no hubo pecado, y dejaron libre a un pecador. Y cuando yo vengo a la iglesia y escucho la palabra, Dios quiere dejarnos libres. Porque el pecado es el que te separa de Dios. Ahora, finalmente se lavó las manos. Acudiendo a la costumbre romana, aquí podemos decir que Pilato le faltó carácter, pues tenía en sus manos el poder. Se lavó las manos. Dijo, ustedes son el que están condenando a este hombre, porque nada malo tiene. Y delante de ellos les dijo, su sangre será sobre vosotros. Y ellos dijeron, y sobre nuestros hijos. Y se lavó las manos en señal de que él no era el responsable de lo que ellos estaban haciendo. Según la ley, después que Jesús hubiera sido azotado, debería de haber sido libre. Mas, sin embargo, ellos pidieron crucificarle. Muchas veces nosotros no entendemos que Jesús nos trae a la iglesia para hacernos libres. Libres de nuestro pecado.
libres de las ataduras de Satanás, libre de la condenación de este mundo, libre de lo que viene sobre este mundo. Pero la gente no quiere ser libre, quiere vivir bajo esclavitud. Porque en apariencia parece que el pecado es mejor que la salvación. Si nosotros hacemos una breve comparación entre los dos, serían muchas las razones para pensar de que sin ningún lugar a duda, Barrabás debería de ser sentenciado a muerte por su vida tan desordenada que llevaba. Uno, Barrabás era culpable de homicidio. Dos, Barrabás era un ladrón, un cleptónomo. Tres, Barrabás era una persona repudiada por el pueblo. ¿Quién era Jesucristo? Sabemos que era un hombre con cualidades que nunca jamás hubo. Que había sido amoroso, misericordioso, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados. Tenía un mensaje del cielo, humildad, esperanza. ¿Qué pasó? ¿Por qué el pueblo se fue en contra de Jesucristo? ¿Por qué ellos cambiaron de opinión de un momento a otro? Cuando Jesús empezó el ministerio, ellos decían que era un hombre bueno, que era el Hijo de Dios, que sanaba al ciego y levantaba al paralítico y resucitaba muertos y le daba de comer a 5,000 y corría la fama de Jesús. Esa gente que Jesús libertó, esa gente que Jesús sanó, esa gente que Jesús le dio de comer, después decían, crucifíquenle, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Cuando nosotros no tomamos la decisión correcta, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión que no está Dios involucrado, estamos siendo igual que esa gente que decía, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso es bien importante tomar decisiones, decisiones en las cuales se involucra a Jesucristo, desde el principio hasta el final. Cuando la gente se equivoca, viene al arrepentimiento y le pregunta a Dios en la oración, ¿qué hice mal? Hiciste mal todo. En primer lugar, porque no consultaste a Dios. En segundo lugar, porque no esperaste la respuesta de Dios. Y en tercer lugar, no buscaste la corroboración de Dios. Cuando uno ora necesita confirmación. Dios no se maneja por sentimientos ni por emociones. Cuando la gente dice, tengo el sentir, me siento así, eso es el ser humano. El ser humano tiene emociones y tiene sentimiento. Dios es espíritu. Amén. Usted tiene que leer la escritura cuando los profetas oraban y pedían corroboración. Si yo soy profeta de Dios, dijo Elías, va a descender fuego del cielo. Y descendió. Y si no era profeta, no iba a descender. Hubo otro que pidió confirmación y se la dio. Entonces, cuando se ora, se espera confirmación. No es que se ora y se actúa. Porque yo puedo estar orando, pero no es el momento para que Dios confirme. Yo puedo estar orando y no es por lo que Dios quiere que oremos. Y tiende uno a confundirse cuando emocionalmente está confundido. Amén. Cuando los estados de ánimo no son los correctos. ¿Por qué se desanima una persona? Bueno, porque no tiene trabajo, porque no sabe cómo va a pagar sus biles, porque está enfermo, porque tiene problemas matrimoniales, porque tiene problemas con sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces dice que está desanimado y eso le impide venir a la iglesia. Como si eso fuera algo imposible para Dios. Eso es parte del paquete de llevar la cruz. Problemas todo el mundo tiene, pero no todo el mundo tiene a Jesucristo.
Se supone que los que venimos a la iglesia y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos los que tenemos a Jesucristo. Así que si usted y yo tenemos a Jesucristo, entonces dice la Biblia que somos más que vencedores. Amén. Dele una alabanza fuerte a Jesús. Ellos eligieron entre lo justo y lo injusto. Eligieron entre lo bueno y lo malo. Elegir entre la maldad y la injusticia. El pecado y la santidad. La luz y las tinieblas. Era muy fácil, pero con todo esto Pilato se equivocó, dejando libre a un culpable y sentenciando a muerte a un inocente. ¿Podemos decir que Pilato se equivocó? Claro que se equivocó. Jesús era inocente, pero él tenía que llevar el pecado del mundo sobre su cuerpo. Los que se equivocaron fueron los que lo acusaron, los que los condenaron, los que dijeron públicamente que la sangre de él sería sobre ellos y sobre sus hijos, sabiendo ellos que él era un inocente. Usted y yo sabemos que Jesucristo es inocente. Usted y yo sabemos que Jesucristo es el único que perdona nuestros pecados. Usted y yo sabemos que el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Usted y yo sabemos que Jesús dijo que separado de Él nada podemos hacer. Pero aún así la gente se aleja de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Hasta que no reconozcamos que somos pecadores y que para cambiar esta naturaleza de cuerpo en la cual vivimos, necesitamos que viva plenamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios no quiere una relación con usted ni conmigo teológica, de la revelación solamente del nombre. Dios quiere tener con nosotros una revelación directa, donde el Espíritu Santo controle, donde el Espíritu Santo dirija, donde el Espíritu Santo hable y no nosotros. Ahí es donde Dios quiere entrar. Por eso es cuestión de decisión. Por eso muchas personas vienen a la iglesia y dicen, no siento nada, y no va a sentir nada si no deja que Jesucristo, si usted le da permiso al Espíritu Santo para que entre y tome posesión. Y cuando digo permiso, es permiso. Es como cuando usted abre la puerta de su cuarto y entra a su cuarto, como cuando abre la puerta de su carro y entra a su carro. Cuando pone la llave en el carro, lo enciende y acelera. Usted le tiene que dar permiso al Espíritu Santo para que entre. Y cuando entre, que quite lo que tenga que quitar, que saque lo que tenga que sacar, que limpie lo que tenga que limpiar y que haga lo que tenga que hacer, porque le estoy dando permiso para que entre. Y hasta que ocurra, tendremos una vida espiritual mediocre, una vida espiritual con subes y bajas, como si fuera el cardiólogo cuando le hacen el examen electrocardiograma. ¿Alguien aquí le han hecho un electrocardiograma? Y veo cómo hace la máquina y la varita esa que marca las pulsaciones del corazón. Eso es algo que va, sube y baja, porque está marcando los latidos del corazón. A veces tenemos los creyentes que son así, tienen más bajo que picos altos. ¿Cómo está? Ahí ando arrastrando la cobija. Ay, hace tiempo que no lo miro. Es decir, más bajos que altos, porque no le ha permitido al Espíritu Santo que entre. ¿Por qué me enojo cuando vengo a la iglesia? ¿Por qué me enojo con el mensaje de mayordomía, de santidad? ¿Por qué me enojo con el mensaje de que tengo que llegar temprano a la iglesia? ¿Por qué me enojo con el mensaje que si estás en el ministerio no lo estás haciendo bien? ¿Por qué me enojo? Porque no le he permitido a Dios que entre. Porque todas las cosas que Dios me dice por su palabra son para bien.
No son regaños. ¿Usted se imagina si Pedro le hubiera contestado cuando Jesús le dijo, maestro, la gente se está yendo? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se quieren ir ustedes también? No, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Mire, si un pastor dice eso, no precisa decir otra palabra porque ya el miembro se fue. ¿Usted cree que eso es ser cristiano? Que el pastor te corrija o te diga, mire hermano, usted, y no sabe qué, si no le gusta me voy. Eso no es ser cristiano, eso no es dejar que Cristo entre dentro de ti y tome posesión de ti. Y pueda ser corregido por Dios y dirigido por Dios. Yo vengo a la iglesia para que Dios me enseñe. Yo vengo a la iglesia para que Dios me dirija. Yo vengo a la iglesia para que Dios me edifique por su palabra y corrija lo que está mal. Por eso es momento de tomar decisiones. Los sacerdotes llenos de odio, resentimiento, celos religiosos, querían deshacerse de Jesús como diera lugar y no lograron. Y lo lograron. Muchas veces nosotros no entendemos que cuando venimos a la iglesia miramos al hombre. A mí el pastor no me va a decir lo que tengo que hacer porque es un hombre igual que yo. Sí, el pastor es un hombre igual que tú, un ser humano igual que tú. La única diferencia que está en una posición que lo puso Dios para dirigir a su pueblo. El pastor no es dueño de las almas, no es dueño de la iglesia, pero es el líder del rebaño de Jesucristo. Y si usted es una oveja del Señor y yo soy una oveja del Señor, tenemos que dejarnos dirigir por Él. Por eso, hermano, tenemos que tomar las decisiones correctas, no las incorrectas. El apartarse de Jesucristo es una decisión incorrecta. El menguar espiritualmente es una decisión incorrecta. El no servir a Dios es una decisión incorrecta. El menguar espiritualmente es una decisión incorrecta. El faltar a la iglesia es una decisión incorrecta. Son decisiones que no ayudan a la vida espiritual de uno. Las decisiones correctas es acercarse a Dios. Por eso leímos el Salmo 100. Es mejor habitar en su presencia que fuera de su presencia. Sin Jesucristo, hermano, somos seres humanos que tenemos vida, pero no eterna. En Jesucristo tenemos vida eterna. En Jesucristo estamos bendecidos. En Jesucristo somos prosperados. Y en Jesucristo somos vencedores. Pero sin Jesucristo solamente tenemos vida, pero no eterna. Por eso el Señor le dijo a David, no codicies lo que el impío tiene, porque en eso se va a perder. Tienes que mirar a Dios en tus decisiones. Si lo que estás haciendo, si lo que estás diciendo, si lo que estás practicando, si lo que estás conversando es la voluntad de Dios. Se quedaría asombrado, hermano, cuando uno busca la voluntad de Dios y Dios te contesta y no es lo que tú quieres. Lo que pasa es que nosotros oramos para que Dios nos conteste como si pusiéramos algo en el microwave y está hecho. Nosotros oramos para que Dios nos conteste quizá caprichos. Dios no contesta caprichos. La oración que a veces hacemos no es la oración que Dios quiere que hagamos. Por eso el Señor dijo, y los mismos profetas decían, y los mismos apóstoles decían, y empiezan sus cartas diciendo, dice el Señor, dice Jehová. Es decir, ellos no estaban hablando en nombre de ellos estaban hablando en el nombre de Dios. Cuando usted habla, tiene que hablar en el nombre de Dios. Y para hablar en el nombre de Dios tiene que tener una relación con Dios. Y en esa relación entonces es que Dios ministra, es que Dios habla, es que Dios dirige, es que Dios le dice. Amén.
Por eso, hermano, es bien importante tomar decisiones. Decisiones en las cuales se involucra al Señor. Amén. ¿Dios tiene poder para colocarnos en posiciones? Sí. ¿Dios tiene poder para sanarnos? Sí. ¿Dios contesta la oración y el ayuno permitiéndole triunfar sobre obstáculos humanos? Sí. ¿Dios sabe proveer para lo suyo de manera provisional? Sí. ¿Dios usa gente común para realizar cosas extraordinarias? Sí. ¿Dios siempre y cuando nosotros nos arriesguemos a tomar decisiones correctas en su voluntad, Él va a estar ahí? Esto fue lo que hizo la reina Esther. En un momento oportuno y que necesitaba de Dios, se metió a orar y a ayunar. Y Dios le contestó. Quizá esta noche alguien necesita tomar una decisión de soltar algo que le está afectando. Hay que dejar salir al Barrabás. Muchas veces tenemos un Barrabás adentro. Y ese Barrabás no es bueno. Barrabás era un cleptónomo, un ladrón, era un homicida, era un blasfemo. Y Jesús es el santo. Nosotros debemos dejar que Jesucristo viva en nosotros. Amén. Y que Él dirija nuestras vidas. Pero eso no se puede lograr, hermano, si no hay una relación. Una relación continua, una relación constante, una devoción personal. Dejar que Dios nos ministre. Somos más ministrados por el mundo que por Jesucristo. La gente tiene Instagram, tiene Facebook, tiene todas las aplicaciones habidas y por haber en los teléfonos. Tiene Netflix, tiene cable, tiene internet. Ahora ya el último celular que sale, ahí lo tiene. Es decir, la gente está tan contaminada de las cosas del mundo que las cosas de Dios no les afectan. Y el problema es, hermano, que cuando eso sucede, la vida espiritual del creyente mengua, mengua y mengua. Y nosotros tenemos que tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es dejar que Jesucristo nos controle. Amén. Y que todo lo malo que pueda haber en nosotros, el Señor lo quite. Para que el Espíritu Santo tome posesión, vida y control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Amén. Que no viva o que no haya rasgo de Barrabás en nosotros. Que nuestra manera de pensar, hablar, actuar, decidir, proceder, sea Cristo estando ahí. Amén. Como este hombre llamado Pilato, que era un impío, un idólatra romano, tuvo el discernimiento de entender que Jesucristo no era culpable de nada. Analice eso por un momento. Un hombre que era impío reconocía delante de un pueblo que Jesucristo no era culpable. Y el pueblo que acusaba a Jesús había comido y andado con él. Habían sido partícipes de los milagros. Probablemente muchos de los que estaban levantando la mano ahí y diciendo crucifíquele, Él los había sanado. Nuestras actitudes a veces hablan mucho si Jesucristo vive o no vive en nosotros. No se olvide, hermano, que si hoy estamos en la iglesia no fue por el hombre, fue por Jesucristo. Y si estamos bendecidos no fue por usted o por mí, fue por Jesucristo. Y si hoy estamos en este camino no fue por el hombre, fue por Jesucristo. Así que lo que tenemos o lo que podamos llegar a tener o lo que podamos llegar a lograr, siempre se lo vamos a deber a Jesucristo.
Por eso es bien importante entender. Si Pilato, siendo un impío, reconoció que Jesucristo era inocente y el pueblo que sabía lo condenó, debemos de ser como Pilato, reconocer que Jesucristo es bueno y que todo lo necesitamos y que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, si hoy usted tiene que tomar la decisión de cambiar para bien, hágalo. Jesucristo no quiere tener una relación de banca o de que se compró la Biblia. No. Jesucristo quiere tener una relación aquí adentro, en el corazón, en la mente. Jesucristo necesita entrar aquí y escudriñar y quitar. Aquellos que saben manejar computadora, cuando el disco duro de la computadora está saturado, hay que limpiarlo o hay que resetearlo. Cuando la computadora se agarra un virus, hay que ponerle un antivirus. El virus hace que la computadora no funcione como debe de funcionar. ¿Cuál es la función del antivirus? Contrarrestar el virus para que la computadora ande. Uno de los peores virus que hay es un virus Trojan o Trojan. Esos virus son terribles en una computadora. Hacen que todo el sistema de la computadora no funcione y cuanto más lo quiere arreglar, más se descompone. Tienes que ponerle un antivirus porque si no te destruye toda la computadora. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces quiere decir que no importa qué nacionalidad venga usted, qué color venga, dónde haya nacido, cuánto pese, cuánto mida o qué color sea. Eso no tiene nada que ver. En pecado me concibió mi madre y quiere decir que todos somos pecadores. Así que la única manera de meterle el antivirus a este cuerpo es la llenura del Espíritu Santo viviendo corporalmente dentro de nosotros. Amén. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego.